tardes. Quien les habla, la profesora María Elena Vitilio, y les estará acompañando en la unidad curricular de Historia de América. El día de hoy, pues abordaremos la unidad número 2 correspondiente a la formación y crisis del orden oligárquico. En este sentido, pues iniciamos con la historia del continente americano. A lo largo de la historia, pues, se produjo una mezcla con el europeo y el afroamericano, lo que conllevó a una población diversa y enriquecedora, de enriquecedoras raíces. ¿Qué ocurre aquí? Con todo el proceso a lo largo de la historia de cómo se fue ocupando el territorio americano, pues esto llevó a que nuestra población tuviera contacto con diversas culturas y que se arraigaran también en nuestra cultura propia. Esto pues conllevó a que se produjera, por ejemplo, lo que conocemos en la actualidad como el mestizaje, y que conllevó a que cada una de las personas que conformaban los distintos países pues tuvieran diversas culturas traídas de otros continentes. Pero ¿cómo comienza lo que es este proceso? Pues iniciamos en 1491 con la historia de Cristóbal Colón, una historia que pues todos conocemos y que cada uno de estos elementos que vamos a trabajar han sido de autores específicos, los cuales pues han manejado de alguna u otra manera y han tenido concepciones propias sobre cada uno de estos procesos por los cuales pasó la historia del continente americano. Para Charles Mann, donde hubo una traducción de este artículo en específico, pues nos plantea el origen de América Latina, que había entrado por la Tierra del Fuego hace unos 30.000 o 40.000 años, y según los últimos hallazgos nos lleva a que no ocurrió este hecho por el estrecho de Bering, como se ha dicho, sino que por el contrario, Charles Mann pues nos plantea de que se desarrolló fue a través de la Tierra del Fuego. Como bien sabemos, pues la historia de Cristóbal Colón comienza con el descubrimiento, ¿bien?, de lo que es tierra americana. Y a partir de aquí, pues comienza el proceso en el cual descubre distintos territorios que de manera muy personal puedo manifestar, y cada vez que hago referencia a este tema en específico, no lo veo como un descubrimiento. ¿Por qué? Porque descubrimos algo que no estaba presente. En nuestro caso en específico, pues el descubrir estos territorios es como un tema bastante complejo, en el cual pues podemos hablar de que tal vez fueron descubiertos, fueron por personas que no los conocían, pero el término no sería descubrimiento, porque a estos territorios en los cuales ya se llegaba con anterioridad, en estos territorios en los cuales pues con anterioridad ya habían sido poblados por otras personas, pues no era un descubrimiento, porque ya eran territorios que se encontraban habitados y tenían
culturas específicas. Luego tenemos a los conquistadores, una historia diferente. Fue un escrito de Fernando Cervantes, en el cual pues señala que la imagen de los conquistadores españoles en Latinoamérica es negra en general y que cometieron atrocidades con indígenas y arrasaron pueblos y culturas para imponer otro sistema de vida. En este caso específicamente, pues Fernando Cervantes nos señala de que todo no fue tan bonito como lo hemos escuchado a lo largo de la historia, ¿bien? Sino que por el contrario, pues fue un proceso bastante complejo en el cual se habla de atrocidades a los habitantes de esos territorios. Es decir, no tenemos esa historia como la hemos conocido a lo largo de los distintos niveles educativos en los cuales hemos pasado. Bien. Luego tenemos un día de guerra en Ayacucho. Este fue por Fermín Goñi, quien fundó la cultura económica. Él, para el año 1824, en los Andes peruanos, pues se libró el combate que decidió la emancipación al continente y una derrota catastrófica para España. Este fue el momento en donde comienzan a independizarse distintos países de lo que era la el continente europeo y nos lleva a que en este caso fuera una derrota para la corona española y se viera que Perú comenzara a ser un país independiente. Para ese mismo año, pues si nos damos cuenta, 1824 también se estaba produciendo ese proceso en el cual Venezuela se quería independizar de la Gran Colombia y convertirse en nación independiente. Entonces es importante aquí destacar cómo durante este proceso histórico, por ejemplo, en los Andes peruanos, también otros países latinoamericanos se encontraban en ese proceso en el cual pues buscaban una digamos, no solamente independizarse, sino lograr aparte de su dependencia, pues ligarse bien de lo que era depender de otro continente y en este caso, de la corona española. Luego tenemos el escrito La jaula de los monas, el cual fue de Carlos Gamerro. Este escritor y periodista argentino pues pone a los latinoamericanos frente al espejo de la realidad, de cómo se han visto o se ven frente a sus propias raíces indígenas y que niegan en favor de lo políticamente correcto. Aquí vemos entonces cómo este autor, en cuanto al país argentino se refiere, pues nos hace un poco de hincapié en cuanto a lo que eran sus raíces indígenas. Y también toma el hecho real de un grupo indígena que fueron capturados en la Tierra del Fuego para ser exhibidos por Argentina como atracción en la Exposición Universal de París. Entonces aquí también vemos un poco de tragedia, vamos a decirlo de alguna manera por utilizar ese término, en el cual pues eh, eh, también esta parte de la historia no era tan bonita como pudiese conocerse, sino que por el contrario pues presenta algunas situaciones no muy gratas. ¿Okay? Para abordar el tema de hoy, en el cual hacemos referencia a la oligarquía, pues aquí vamos a hablar de lo qué es una oligarquía. Y para Platón, pues la oligarquía es el conjunto de grupos restringidos de los más ricos que gobiernan en función del cálculo de los intereses económicos y en particular del acrecentamiento de sus propias riquezas. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso,
Lo que tiene que ver con la oligarquía era este grupo de personas, y como bien lo dice allí, restringido o reducido, de las personas más adineradas para la época, que buscaban gobernar y tener poder en función de aumentar lo que eran sus intereses económicos, su popularidad y su prestigio. Y lo que llevaba a esto a acrecentar sus propias riquezas. Eran personas que estaban posicionados en lo que eran las altas sociedades, tenían poder adquisitivo, monetario, eran los llamados ricos, y esto llevaba a acrecentar por medio del poder lo que era su propia riqueza. ¿Cómo fue la oligarquía en América Latina? Tenemos que luego de los procesos independentistas que se desarrollaron en el continente latinoamericano, comenzó un proceso de inestabilidad política. ¿Qué ocurre aquí? Cuando comienza a independizarse los distintos países del continente americano, pues esto llevó a que se convirtiera en una cadena. Al, al independizarse el primer país, pues comienza esto en cadena a seguir en busca de la independencia otros países. Y luego de pasar este proceso de independencia, pues llevó a lo que era la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque los que buscaban estar en el poder político eran los llamados oligarcas, quienes buscaban por encima de cualquier beneficio en pro de la nación, pues acrecentar su propia riqueza y su propio poder. En el ámbito político se caracterizó por concentrar el poder en pocas manos. Esto lo vemos de manera muy clara en cuanto a que cuando hablamos de oligarquía, como bien se les especificó aquí, según lo que nos decía Platón, que es el gobierno, un gobierno de un grupo restringido de los más ricos. En este caso, por eso el poder estaba en pocas manos, porque era un grupo de personas restringidas, bien, el cual pues llevó a que el poder debía estar en pocas manos. Primero, porque no todo el mundo tenía la disponibilidad a nivel económico como estas personas, y buscaban que su grupo fuera reducido con la finalidad de permanecer más tiempo ese mismo grupo en el poder. Todo ello conllevó al sistema oligarca que se desarrolló entre 1830 y 1930. Esto a lo largo de toda América Latina. Sin embargo, Perú se extiende hasta el año ya 1960 aproximadamente, que fue el país donde el poder oligarca pues se extendió por mucho más tiempo. Sin embargo, pues vemos de una manera bastante general como ronda un aproximado de 50 años lo que es el proceso oligárquico en lo que es el continente de América, sobre todo en Latinoamérica. Quienes pertenecían al poder oligárquico eran pertenecientes de clases sociales altas, como les estoy mencionando. Las personas que ocupaban estos cargos políticos en el poder y que pertenecían a lo que era la oligarquía, pues eran personas de clases sociales altas. Si nos vamos a nuestro país, pues las clases sociales que dominaban este poder eran los terratenientes y la burguesía, quienes eran las clases sociales más altas, que eran los poseedores de grandes extensiones de tierra, como eran llamados latifundistas también, eran civiles y militares con bastante poder político, económico y social. Y en este caso, pues, ocupaban también este poder oligarca en Venezuela. Luego tenemos que los cargos públicos eran ocupados por personas cercanas a las clases mencionadas. Es decir,
¿Quiénes ocupaban esos cargos públicos? Las personas que eran cercanas a los oligarcas. En este caso, a las clases sociales altas. Vuelvo a dar el ejemplo de nuestro país. Quiere decir que los cargos públicos los ocupaban las personas, amigos, familiares o personas cercanas a los terratenientes y a la clase social de la burguesía. Eran entonces quienes, por estar cerca de esta clase social, pues se convertían en las personas designadas para ocupar cargos públicos. Luego tenemos que no se reconocía el derecho universal al sufragio, ya que era una amenaza contra su estructura. Aquí, por eso, como les mencioné las fechas hace un momento, cuál duró este proceso, que era alrededor de 1880, pues tenemos que para el momento no todo el mundo tenía derecho al sufragio. Primeramente, esto fue un proceso por el cual pasaron los países latinoamericanos, en el cual pues este poder de tener derecho al sufragio fue muy progresivo. Primeramente, pues las personas que ocupaban estos cargos eran impuestas allí, cargos y el poder de las distintas naciones. Luego pasó a llamársele sufragio, por el cual comienza el proceso de que las mismas personas que ocupaban cargos públicos, que tenían poder en los distintos poderes que pudieran existir, ya sea el ejecutivo, el legislativo, judicial, ellos mismos comenzaron el proceso de elección, sobre todo el poder legislativo, el proceso de elección de estas personas. Luego, progresivamente se dio a que esto para toda Latinoamérica, eran los caballeros los que tenían el derecho al sufragio, y caballeros que supieran leer, escribir, es decir, que fueran alfabetas, ¿bien? Y que tuvieran estudios, tuvieran una clase, fueran parte de una clase social alta, y que se encontraran allí en lo que era el poder. Luego, esto con el pasar de los años pasó y se fue abriendo poco a poco el compás para que las personas fuera de este grupo que le acabo de mencionar tuvieran acceso al derecho al sufragio, lo que conllevó que a partir de transcurridos unos cuantos años, pues se incorpora a la mujer como parte de que pudiera ejercer el derecho al sufragio, y luego se convierte en un sufragio público, donde era firmado el voto, y luego pasa a un sufragio universal, donde todo, en nuestro caso específico, toda persona mayor de 18 años, pues tuviera el derecho al voto, que fuera universal y que fuera secreto, ¿bien? Pero este proceso del sufragio pues fue bastante complejo y progresivo. Luego nos dice que no se reconocía el derecho universal por una amenaza contra su estructura. Es decir, ellos tenían que tener allí, como el poder estaba en pocas manos, pues a partir de aquí comienza a que no se buscaba ese sufragio universal, porque si fuera un sufragio universal como eran oligarcas, pues ellos saldrían del poder. Entonces, por eso buscaban que el sufragio fuera entre ellos mismos, entre su mismo poder, y que pudieran permanecer en el poder por mucho más tiempo. Luego nos dice que se implantaban gobiernos autoritarios. Esto se dio a lo largo de todo el continente americano, y sobre todo los países latinoamericanos, en los cuales se implantaban gobiernos autoritarios con la finalidad de poder manejar lo que era todo el proceso
del poder y manejaran todo lo que era la parte gubernamental con el fin y propósito de llevar esto a gobiernos autoritarios donde ellos eran los que tenían la última palabra. Luego tenemos los regímenes oligárquicos. Aquí vamos a trabajar con algunos de ellos, dándoles algunos ejemplos, ¿ok? De algunos países que tuvieron regímenes oligárquicos. El caso, por ejemplo, de Perú, en el cual nos dice que el poder del Estado no se relacionaba con la población. Su interacción residía en los poderes locales, es decir, ellos estaban engranados solamente en ellos, no tenían contacto con ningún tipo de civil o personal externo a su núcleo. Y cuando tenían interacción era en poderes locales. Un ejemplo, lo que hoy conocemos como las alcaldías. Bien, entonces ese poder que estaba allí de manera local en espacios determinados, pues era lo que el gobierno central tenía contacto con ellos por algún tipo de situación. Se caracterizó por ser excluyente respecto a las clases populares. Debido a esto, a que excluía a las clases populares, era que no tenían relación con este tipo de personas, bien, o clase social, sobre todo de los campesinos en todos los ámbitos, en lo social, en género, radical y étnico. Es decir, para ellos, los campesinos, que era la clase social más baja, pues no podían ser incorporados a lo que era el proceso de interacción con ellos, de obtener beneficios, de tener contacto con el Estado. Entonces aquí vemos cómo el poder oligárquico se hacía muy notorio. Luego tenemos el caso de México. Se presenta como una contradicción interna al definirse como liberal y oligárquico a la vez. Esto, cuando hablamos del poder liberal, es cuando hacemos referencia a este poder donde el pueblo tiene poder en cuanto a autonomías del Estado en relación a que nos lleva a una democracia. Y cuando hablamos de oligarquía, es lo contrario a la democracia. Entonces aquí buscaban maquillar un poco entre lo liberal y lo oligárquico a la vez. Se advierte una hegemonía de una fracción liberal terrateniente, es decir, esta clase social alta que buscaba ser popular a través de la fracción liberal, conformada por los civiles y militares, identificándose con ideologías políticas, políticamente con el liberalismo, es decir, este poder liberal donde el pueblo podía hacer parte popular y activa a través de interacción con el poder central. Luego tenemos el caso de Argentina. En cuanto a Argentina, se trata de un Estado liberal que promueve la economía del mercado. Aquí vemos cómo vuelve otra vez a hablarse de liberalismo a pesar de que seguían siendo regímenes totalmente oligarcas. Buscaban utilizar el término de Estado liberal para maquillar un poco ese poder autoritario que ellos tenían. Tiene una cúpula brillante, que tiene una ideología positiva y que sostiene que la solución de los diversos problemas de la nación se encuentra en progreso técnico y de materia. ¿Qué queremos decir con esto? Que busca que a través del liberalismo darle solución a los problemas de la nación a través de un proceso y de un engranaje que realice el Estado para la solución de estos problemas. En el caso específico de Chile, que también presentó un régimen oligárquico, pues nos dice que es un Estado cuya oligarquía se caracteriza por ser altamente represiva y de igual modo declaradamente excluyente respecto a los opositores o disidentes. Es decir, aquí se acrecienta
y se ve con de una manera bastante tenue lo que es la oligarquía, ya que fue una nación y un estado muy represivo en cuanto a sus habitantes, y toda la persona que era opositor a el Estado, pues iba a ser excluido. Quiere decir que aquí vemos el autoritarismo con bastante notoriedad. La oligarquía estuvo constituida o conformada básicamente por terratenientes y mineros en un inicio, y a partir de aquí, pues el poder se empezó a acrecentar en estas áreas específicas de las clases sociales, como los terratenientes y los mineros, y luego fue agarrando auge otras clases sociales que comenzaron a tener bastante poder, tanto político como económico, y se fueron incorporando a lo que era este proceso oligárquico. Vemos entonces que con todo este proceso de oligarquías y procesos que fue pasando los países latinoamericanos, llevó a la formación de las repúblicas, como las repúblicas que conocemos hoy en día: República de Chile, la República Argentina, República de Colombia y en nuestro caso la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de allí vemos cómo comienzan estas repúblicas a formarse a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. A pesar de la diversidad de historias que tuvo los distintos países de Latinoamérica, adoptaron como aspecto común las repúblicas como forma de gobierno. Luego de pasar de estas oligarquías, pasaron a formarse como repúblicas, y esto con muchos de otros aspectos de culturas que se relacionan en cada uno de estos países, pues la forma de gobierno también fue muy similar. Hispanoamérica y el ámbito electoral, pues en buena parte de la región desde muy temprano, el sufragio se extendió en la mayoría de la población masculina adulta, y era lo que les mencionaba anteriormente, en el cual pues la población masculina era la que tenía desde unos inicios este poder de ejercer el derecho al sufragio, y que luego pues nos lleva a ir progresivamente mejorando lo que es el sistema electoral hasta llegar a lo que fue el voto universal. Todos los hombres libres, no dependientes, fueron también incorporados, así como las mujeres, a este sistema electoral. Vuelvo y les repito, de una manera progresiva en todos los países latinoamericanos. La opción republicana adoptada por las dirigencias marcó a fuego esas historias, de manera que a pesar de su diversidad puede reconocerse un patrón compartido en el tránsito político, caminos paralelos de experimentación en la modernidad. Quiero decir que a lo largo de la historia muchos de los países latinoamericanos tienen y comparten situaciones y elementos muy comunes en cuanto a su proceso político, económico, social, y así como su proceso histórico, que llevó entonces de una manera muy general a adoptar la república como, eh, como parte de su sistema político, ¿bien? Su forma de gobierno. Y esto llevó o conllevó a que todos los países latinoamericanos pues tuvieran este mismo patrón y compartieran hasta la actualidad muchos de los elementos que hoy conocemos que tienen similitud, y que ha llevado a que todos los caminos pues sean muy paralelos. Por ello es que hoy seguimos viendo cómo todos estos países latinoamericanos siguen formando parte del subdesarrollo, ya que en muchos de sus aspectos políticos, económicos y sociales van agarrados de la mano en cuanto a compartir este proceso, y que en la actualidad
a pesar de que hablamos de los años 1800 que les estoy mencionando, pues en la actualidad seguimos teniendo lo que son estas mismas similitudes. Espero y hayan tenido una buena clase, que cualquier cosa que se les presente, cualquier inquietud que se les presente, pues no deben acudir a través de la plataforma, me lo hacen saber o el medio que tengan y les voy orientando en cada una de las situaciones que se van presentando o que se les vaya surgiendo. Un gusto saludarles y que tengan buen día.